A mí me toca hablar de Itálica, una ciudad cuyas ruinas son relativamente modestas. Digo relativamente al lado de otras grandes ciudades romanas. Cuando uno pasea por las ciudades de Oriente Próximo, cuando uno ve Palmira, cuando uno ve Gerasa, cuando uno ve esas ruinas que nosotros en España no tenemos, pues Itálica, desde ese punto de vista, es modesto. ¿Cuál es el valor de Itálica en el contexto de lo que son ciudades que hoy ya no existen, ciudades desaparecidas, ciudades que son puro yacimiento arqueológico visitable? En Itálica tenemos la referencia de la oriundez de dos emperadores romanos que además representan la cima de lo que fue el Principado. Son Trajano y Adriano. Trajano, de una familia, los Trai, luego veremos que eso se ha confirmado más, y Adriano, de otra familia, los Aeli, la gens Aelia, de cuya familia también en Itálica tenemos indicios y trazas. Trajano y Adriano han dejado algo en Itálica, aparte de ser oriundos de allí. Pero yo no voy a entrar ni en los textos históricos que mencionan a estos emperadores que proceden, que llegaron a España, según las fuentes, según la historia augusta, y están ahí Scipionum Temporibus, desde tiempos de Escipión. O sea, tienen un poco estas dos familias, al parecer, ese pequeño tinte de nobleza especial que da el ser los primeros. Son un poco el Mayflower de la ocupación de Roma en Hispania. Itálica se funda en el 206 y esas familias, esos militares eméritos o que se reparten y colonizan parte del Valle del Guadalquivir, algunos de ellos serían los Aeli o los Trai. No voy a entrar en esa parte documental, histórica. Voy a estudiar, voy a fijarme en Itálica como un lugar en el que siempre se quiso buscar la ruina. Esta nobleza de Itálica está también en las monedas que acuña, en sus vinculaciones con Roma. Llega en un momento a ser colonia, es jurídicamente igual que Roma. Y esta fuente, este saliente de fuente, poco común, tiene el tema, o uno de los temas que aparece en las monedas que acuña Itálica. Rómulo y Remo, debajo y el pastor, Faustulo, que está descubriendo la loba, amamantándolos. Es un tema romano, en Itálica, porque se sienten, como he dicho antes, Mayflower 100%. Este relieve de decoración de una fuente apareció por casualidad, como muchas de las cosas que voy a enseñar, estando yo allí, estando yo en Itálica. Estuve varios años trabajando, excavando, y cuando veía la selección de imágenes que he hecho, me daba un poco de rubor, porque pensaba, voy a hablar de Trajano, de Adriano y de mí. Porque sacaré muchas cosas que se encontraron en Itálica en esos años que fueron muy intensos, durante la década de los 70. Itálica, después de que tuvo ese momento de la gloria que fuera, del esplendor que le dio Adriano, de los edificios que emularon a los de Roma en algunos momentos, es abandonada paulatinamente, como pasa en muchas ciudades. La crisis del imperio, crisis económica, y luego pues hasta puede haber habido aquí enfermedades, paludismos, epidemias en el Guadalquivir. No lo tenemos todo eso bien documentado. Parece ser que hubo un gran terremoto en el siglo III que afectó a gran parte de la Bética, y algunas ciudades ahora, cuando se excavan, aparecen indicios de ese terremoto. El caso es que paulatinamente va decayendo y acaba siendo un mero caserío ocupado que en la Edad Media deja el recuerdo recogido por fuentes y tal, de Campos de Talca. El nombre no se ha perdido del todo, pero
pero Campos de Talca es un nombre que se mantiene en la Edad Media, pero no ya en el siglo XVII, que es unas ruinas romanas, se ve que son unas ruinas romanas, pero ni siquiera se sabía que era itálica. Hasta que no empiezan a aparecer los primeros documentos con el nombre de Itálica, la duda existe, y cuando aparece alguno de esos documentos en principios del XVII es cuando, luego lo veremos, Rodrigo Caro dice: esto es Itálica, estos campos son Itálica famosa. Se veía de la ruina el anfiteatro. Es una mole demasiado grande como para quedar sepultada. La gran fábrica, la gran obra del anfiteatro es dibujada, es topografiada. En este dibujo de Cuelvis de 1600 vemos allí arriba con el nombre con el que es conocida la ciudad, no sabiendo que es Itálica: Sevilla la Vieja, nombre que yo utilicé para un libro que escribí hace unos años sobre la historia de estas ruinas. Sevilla la Vieja, como Ronda la Vieja era Acinipo, y como otras ciudades cuyo nombre se perdió, se le ponía el de la más próxima, también Córdoba la Vieja, que era Medina Zahara. De todo lo que se ha estudiado, escrito y dicho de Itálica, algunas cosas quedarán. Yo no sé lo que yo he escrito o lo que han escrito algunos que están aquí, compañeros, colegas, pues dentro de unos años serán páginas vetustas. Porque yo al final, después de muchos años dedicándome a las antigüedades, he llegado a la conclusión de que lo que mejor cuadra para las ruinas es o dibujarlas, pintarlas, dibujar el paisaje, como hacían en el siglo XVIII, pues Alan Ramsay se va a hacer una expedición arqueológica a la villa de Horacio y se va con pintores, no con pico y pala, se va con pintores. Él lo que quería era que los pintores retratasen el paisaje que había inspirado a Horacio. Lo de excavar y encontrar 4 ladrillos, eso no tenía el menor sentido ni interés. Y Rodrigo Caro, estoy presentando el retrato de Pacheco que está en el Lázaro Galdiano. Rodrigo Caro hizo eso, hizo una pincelada que eso sí queda. La poesía. La poesía es más eterna que lo que nosotros escribamos sobre las ruinas. Él fue como estudiante, como alumno de la Universidad de Osuna, una vez, y la segunda vez ya sabía que yo era itálica porque había aparecido el Ara de Probo y algunas cosas más, y entonces es cuando empieza contundentemente diciendo: estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, ¿vale? Fueron un tiempo Itálica famosa. Habían salido y salieron durante el siglo XVII y XVIII algunas inscripciones que fueron las que consolidaron el nombre. Estos son los dibujos de las aras que se mantuvieron durante un tiempo, luego veremos, en el convento de San Isidoro, luego fueron trasladadas. El dibujo que le mandan al conde de Floridablanca en el siglo XVIII. Estos 2 dibujos están en el archivo de Simancas. Los saqué yo del archivo de Simancas. Se lo mandan al conde de Floridablanca. Y se hacen dibujos de las esculturas que van saliendo. En el siglo XVIII, Itálica llama la atención de los estudiosos, es el mundo ilustrado que quiere conocer las antigüedades, lo mismo que se estaba haciendo en Pompeya, en Herculano, etc. O sea, se quería encontrar aquí, siempre se habló de eso, una Pompeya, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar una Pompeya? En Itálica. ¿Y quién hace eso? Pues el señor del gran poder, que era como le llamaban, Francisco de Bruna, en Sevilla. Se pone a hacer unas excavaciones en Itálica y encuentran algunas esculturas que todavía hoy son joyas del museo, cuyos dibujos hace poco tiempo después, en su viaje por España, Antonio Ponz. El de la izquierda inmediatamente lo identifican como Trajano. Ponz, en su viaje por España, recoge también algunas inscripciones e incluye los dibujos que acabamos de ver. Esos son, ahí lo vemos ahora a la derecha,
Es Moratín el que identifica como Trajano aquel retrato heroico desnudo que sí, indudablemente es un emperador con clámide y que estaba colocado en algún lugar del foro de Itálica. Trajano, cómo no, en Itálica, pero siempre llamó la atención la gran calidad de las esculturas que había en esta pequeñísima población al lado del Guadalquivir. Mármoles griegos, artistas de primera categoría. Esto no lo hay en otras ciudades del imperio. Nosotros normalmente cuando hablamos de arte romano, y hay mucho porque el imperio fue muy grande, hablamos de arte de Roma y arte provincial. No, en Itálica la calidad de las esculturas era la mejor que podía imaginarse. Aquí tenemos la Diana, que apareció en 1900, que se conoce con el nombre de el tipo Palatino, porque hay otra en el Palatino. Un Adriano, un retrato de Adriano, ¿cómo no? Este maravilloso retrato de Alejandro Helios, hay uno muy parecido en el Museo de Rodas, es de una calidad, de una belleza. Y estando yo en Itálica, un día me vienen diciendo que haciendo los cimientos de una casa en el pueblo, que se han encontrado una cabeza y vamos allí corriendo y habían sacado esa. Una cabeza con una torre, una cabeza torreada. Una cabeza femenina torreada es una cabeza alegórica, es la alegoría de una ciudad, es la muralla de una ciudad, las puertas, las almenas de una ciudad. La cabeza es de gusto griego, evidentemente, pero ¿y qué ciudad es? Puede ser una ciudad próspera que se usa como modelo, por ejemplo, la Antioquía, la Tige de Antioquía, la fortuna de Antioquía, o puede ser la mismísima Itálica. Yo me inclino a que aquí tenemos una personificación femenina a la manera helenística de la ciudad que vamos a ver. Itálica fue un lugar de visita de los viajeros durante el 18, durante el 19, y nos dejan a veces estampas. Como no vamos a aplicar aquí los versos de Rodrigo Caro, este despedazado anfiteatro, ahí lo vemos, este despedazado anfiteatro. O Fábula del tiempo representa cuánta fue su grandeza y su estrago, y dice, cómo en el cerco vago de su desierta arena el gran pueblo nos suena. En esta llanurita que vemos es donde se reunía además el ganado. El pueblo lo usaba como cerca para el ganado y los viajeros venían a ver lo que quedaba de la ciudad visible. Al lado de Itálica estaba el convento de San Isidoro del Campo. Convento, aquí vemos en esta estampa, que está cerca de Sevilla ya al fondo. Muy cerca del convento pasaba un brazo del río Guadalquivir, que hoy ya no, hoy eso se secó, pero este fue un brazo del río que explica por qué Itálica está ahí. Estaba en una colinita al lado de un brazo del río. Itálica tuvo puerto, eso lo vio muy bien en García y Bellido. Aquí tenemos a unos monjes jerónimos. Uno de ellos, Fernando de Ceballos, escribió un manuscrito, hizo un manuscrito describiendo todo lo que él había paseado por Itálica. Ese manuscrito se editó por la Sociedad de Bibliófilos Sevillanos en el siglo XIX y voy a leer un par de párrafos. Este libro estaba escrito en realidad para contraponerlo a todas las teorías, las tesis del conde Volney en las ruinas de Palmira. Y a veces incluso casi plagia imágenes. Dice, pero mira cómo explica el monje que llega al lado del convento, a la colina donde está el circo que estamos viendo. Dice, llegué al pequeño collado que hoy llaman Sevilla la Vieja,
sito a orillas del Guadalquivir, hacia poniente, y después que rodeé su antiguo y grueso muro, siguiendo algunas veces sus vestigios a tientas, me senté sobre las ruinas que más sobresalen y son las del célebre anfiteatro. Ese fue el primer contacto de este monje jerónimo con las ruinas cuando llegó a este lugar. Empieza a escribir, copiando al conde Volney, dice: me cogió en esta reflexión el fin de la tarde y las aves nocturnas que salían de entre las roturas del edificio me hicieron sentir más el peso de mis reflexiones. Quedéme como transpuesto en ellas por unos momentos y entre tanto veía apostado enfrente de mí a un fantasma triste vestido de una toga larga, sucia y hecha pedazos. Me dijo: yo fui el genio de esta ciudad antigua, ínclita en sus siglos, pero ya murió y yo gimo en su escombro. Esta escena la describe así porque el libro lo plantea como ya que la ciudad está muerta, igual que decía el padre Flórez, escribamos un epitafio, y su libro pretende ser el epitafio de la ciudad. Una ciudad de la que solo quedan cenizas. Y algunos recuerdos, salpicados aquí y allá, del paso de los monjes jerónimos, que fueron los primeros en reunir una colección de objetos encontrados en las ruinas de un campo que ellos sembraron de olivos. Desde el siglo XV, creo, la economía del convento estaba basada en un olivar. Incluso escribieron un tratado de cultivo del olivo y elaboración del aceite y todo eso. Esta columna, encontrada en un templo pagano, es llevada al patio del convento, donde le ponen una inscripción y dicen: columna que habiendo sido utilizada en culto pagano, la vamos a dedicar ahora a la Santa Cruz. Y entonces hacen un monumento a la cruz que ven ahí arriba, con un capitel también encontrado en el convento. Este también un poco la finalidad, mitad erudita, mitad nostálgica del pasado, pero también dejando muy claro el cambio de sentido de esas ruinas. El convento de San Isidoro fue también un poco causa del saqueo de la ciudad, porque en un momento en que hubo una gran avenida en el Guadalquivir, la población de un pueblecito que se llamaba Santiponce y que estaba más abajo en el río, al lado del río donde vimos allí esa estampa, la población tuvo que salir huyendo, subirse un poquito a la altura que representaba el asentamiento de Itálica, y esa población fue la que luego construyó sus nuevas viviendas con las ruinas de Itálica y ha ido ocupando el solar y se ha saqueado mucho por ese motivo. En esa ocupación del pueblo de Santiponce, en 1800, se encuentra este gran mosaico, el mosaico del circo. El dibujo que estamos mostrando es de un viajero francés que hace el viaje por España dibujando antigüedades, que es Laborde. Es un mosaico con temas de musas y circo. En Itálica, a partir de un determinado momento, a partir del descubrimiento de este mosaico, en Itálica se visitaba el anfiteatro y este mosaico. Al mosaico le pusieron una cerca. La cerca, el cerramiento que tuvo el mosaico, necesitaba un guarda. El mosaico tuvo un guarda. El guarda, ¿qué voy a meter yo en una cerca? Pues mi ganado. Y metió cerdos. Y los cerdos levantaron el mosaico. Cuando ya no había mosaico, el guarda se quedó con la cerca. Y la cerca ya pasó a los hijos, a los nietos y tal, y ya ahí hay dos casas, una es de un farmacéutico de Sevilla y otra no sé de quién, que son los descendientes de aquel guarda que pusieron para guardar este mosaico, del cual lo único que tenemos son los dibujos de Francesc Laborde. Traumático para el devenir de Itálica fue que en el siglo XIX, en 1836,
se produce el decreto de supresión de las órdenes religiosas, lo que llamamos la desamortización de Mendizábal y todo eso. El convento, que era propietario de todo el terreno, pues eso se vende, porque la finalidad de suprimir los conventos es también vender primero las propiedades, luego se vende todo lo que se puede vender, pero Itálica acaba parcelada y en manos de particulares, los olivares aquellos. Y viene en ese momento un funcionario que había estado en Mérida y que, viendo el mismo proceso de desaparición de conventos, había intentado guardar las antigüedades en un convento. Se llamaba Ivo de la Cortina. Era secretario político del gobernador, el gobernador civil, ¿cómo se llamaba? Era el secretario político o algo así, pero era el secretario de lo que luego hemos llamado gobernadores civiles. Este Ivo de la Cortina era de origen catalán, dibujante, pintor, malo, pero bueno, lo suficiente, muchísimo mejor que todos los que he conocido yo luego en muchas excavaciones. Pero él se dedicó en Itálica, cuando vino a Sevilla destinado, se dedicó a hacer excavaciones, que le criticaron mucho. Tenemos en la Academia de San Fernando los expedientes de las críticas feroces que recibió como excavador de Itálica. El mosaico de Galatea y esto, bueno, pues esto como plano de una excavación que hizo en el foro es un buen documento de mediados del siglo XIX. Podemos identificar qué estatuas salieron y dónde, en qué lugar y en relación con qué edificios, que esto ahora está todo construido. Gracias a este Ivo de la Cortina tenemos una documentación valiosa. Lo echaron por razones, bueno, por esa trifulca que tuvo con las fuerzas vivas sevillanas y el mundo de la cultura, y yo qué sé, lo denunciaron a las academias, hubo mucho lío, y al final este es sucedido por un joven aprendiz de arquitecto, creo yo que todavía no había terminado, que es Demetrio de los Ríos, luego es de la familia de José Amador de los Ríos, que fue el presidente de la Comisión de Monumentos. Y este Demetrio de los Ríos, don Demetrio de los Ríos, que en Itálica y en Santiponce le llamaban don Diámetro, con los dibujos de Ivo de la Cortina hizo otros dibujos que se conservaron y los ha comprado no hace mucho el Museo de Sevilla, y ha salido un volumen de los descubrimientos que yo creo que en gran medida son notas de Ivo de la Cortina, ampliadas un poco por don Diámetro, claro. El volumen monográfico del trabajo de Ivo de la Cortina en Itálica no está hecho, pero el de Demetrio de los Ríos sí. Ivo de la Cortina, el problema que tenía también era de financiación, entonces él hacía excavaciones vendiendo cal. ¿Y cómo vendía cal? Pues hizo unos hornos de cal. ¿Y de qué alimentaban los hornos de cal? De los mármoles que encontraba en Itálica. Entonces hacía cal con los mármoles, que medio le parecían menos tal, y el resto pues al museo. Los buenos al museo y los menos buenos, según él, para poder financiar las excavaciones. Tuvo también apoyo desde el secretario político, desde el gobierno civil, para hacer excavaciones. Cuando se cierra el convento y se convierte en presidio, pues hacen un presidio de hombres y uno de mujeres. Entonces los hombres venían a trabajar a Itálica, a las excavaciones, y hace excavaciones pues como Carlos III excavó Pompeya, que lo hacía con forzados y con esclavos que los tenían, no sé, no me imagino que con cadenas, pero bueno, lo hacen con presos. Hay mucha documentación de esa etapa en la cual están los dos presidios metidos en el convento, el de hombres y de mujeres, y los dos directores de cada uno de los presidios peleándose, ¿no? Peleándose de que los hombres, por lo visto, acosaban a las mujeres, no sé qué. Había allí unos líos tremendos, porque era toda improvisación, convertir un convento en cárcel. Estos son dibujos de este Demetrio de los Ríos que se han publicado ahora muy recientemente, de una carpeta que anduvo por ahí. Transcurre el siglo
Y a finales del siglo, aunque antes tendré que introducir otra cosa, a finales del siglo en Itálica, cuando ya se ha ido Demetrio de los Ríos, cuando ya también lo han echado, etcétera, etcétera, aparece un millonario americano, Archer Milton Huntington, el que hace la Hispanic Society. Y se viene a Itálica con dos cosas que fueron interesantes, ¿no? Lo trae Engels probablemente, que era otro, y bueno, los que estaban en Carmona, Bonsor. Él trae dos cosas que eran una novedad, que aquí no había mucho. Una, dinero, a expuertas, y la otra, una cámara fotográfica. Él le contaba en las cartas que le escribía, era muy joven, era muy hispanista, él estaba interesado por la figura del Cid, esas cosas. Él le escribía a la madre y le contaba las fotografías que había hecho y el furor que causaban las fotografías que él hacía y todo eso. Y de esas fotografías se hicieron dibujos para ser luego publicados, que luego nunca se publicaron, pero eran dibujos de las excavaciones de Itálica. Como ven, desde el punto de vista metodológico no es que fuera una... Pero bueno, había ahí jornaleros trabajando gracias a este señor. Algunas cosas habían ido a parar a Sevilla, este es uno de los dibujos hechos a partir de esas fotografías. Las cosas que habían salido con anterioridad se habían metido en un convento. ¿Qué convento? El convento de la Merced, que hoy es el Museo de Sevilla, en la plaza la plaza del museo, pero esto es una instalación de esas. Y las cosas que iba encontrando a la Hispanic Society. Las excavaciones de la Hispanic Society, el material y las excavaciones y todo eso, pues está allí, hay mucha documentación, eso lo ha estudiado una de las personas que ha participado en este ciclo, el profesor Vendala, que estuvo aquí anteayer. Él ha estado en Estados Unidos con un grupo de alumnos estudiando lo que Huntington había excavado y tal. Sobre todo sepulturas, que es donde salen estas cosillas enteras, porque fuera de las sepulturas el material suele salir roto. Al mismo tiempo que estaba Huntington aquí, salen algunas cosas de más valor, pero las saca a lo mejor otro. Me parece que se llamaba, no sé qué, el de la Teja, no sé qué, bueno, el mote le tenía. Y ahí lo vemos con sus dos trofeos, como se puede haber hecho una foto con dos ciervos a los pies y la escopeta en la mano. Él se dedica a excavar por su cuenta y a vender. Y encuentra un retrato que a mí me resulta enormemente interesante. Este retrato le llaman el hombre de la verruga porque efectivamente tiene una verruga, es un retrato muy realista. Es de época de Trajano, estilísticamente se puede fechar en época de Trajano, pero yo diría que más. De la misma manera que encontramos los cognomina de la familia de Trajano y de Adriano en Itálica, ¿por qué estos retratos no van a ser de sus parientes? Es que a mí esa boca de labios apretados, yo veo ahí a un pariente, pero vamos, genéticamente muy próximo a Trajano, no es solo el estilo de la escultura, es que yo diría que aquí tenemos a uno de esos personajes que en época en que su pariente, en el grado que fuera, alcanza el imperio, en Itálica están ellos también, pero vamos, en lo más alto y con haciendo las grandes obras de las cuales veremos algunas cosas. De este momento de Huntington son las primeras entradas a un sitio de estos. Mira, enseguida ya viene el de fuera y nos da la idea. Y además nos lo pone en varios idiomas. Yo no creo que esto se le ocurriese a los de tal. Yo creo que esto son Engels y Bonsor y Huntington los que proponen hacer, y me lo ponen en los tres idiomas que ellos conocen. Hay un episodio de Itálica relacionado con uno de esos grandes descubrimientos, porque en Itálica han salido cosas muy importantes. El AES italiquense, un bronce, está en el Museo Arqueológico Nacional. Este bronce, esto es una cosa extraordinaria, tener un texto jurídico de esos que se ponían en el foro para que todo el mundo lo conociese. Este texto de época de Adriano regula y hasta el milímetro los precios de los gladiadores y cómo tienen que, los de tal tipo, los de tal otro, cómo tienen que contratar los lanistas, etc. Este texto es importantísimo, es único,
porque lo normal es que estas piezas de bronce acaban siendo fundidas y por la razón que sea, en España han aparecido textos jurídicos como la ley de Osuna, la ley de Málaga, el decreto de los pisones. Este apareció y el que lo tenía se lo cayó. El que lo tenía se lo cayó. Se supo de él porque estaba aquí haciendo el corpus de inscripciones latinas Emil Hübner, que era profesor de Berlín, y le llega el soplo de que en Itálica ha aparecido un texto muy importante. Él quería venir, pero en vez de venir, él escribe rápidamente a una persona que podía leerlo. Formación jurídica, pero también muy versado en latín y antigüedades, que es Berlanga, Manuel Rodríguez de Berlanga, que estaba en Málaga. Y Berlanga consigue que se lo enseñen. Se lo enseñan solo una noche, llegó a Sevilla una noche, lo vio a la luz de la vela, hizo una transcripción. Y de la transcripción de Berlanga, con errores y tal, al principio, con la primera transcripción, ya le da la vuelta al mundo, como aquel que dice, ya se enteran que tal, pero Berlanga había jurado no decir quién lo tenía, porque se lo querían vender a Hübner y lo querían vender al extranjero. Y Hübner, en vez de comprarlo, esto muchas veces ocurre, que le ofrecen a un museo extranjero una cosa y en vez de comprarlo lo que hace es avisarnos. A mí me lo han hecho, por ejemplo, los del Museo Británico, cuando yo he estado en el Museo Arqueológico Nacional. Pues Hübner lo consideró tan importante este bronce que pidió una entrevista con Cánovas del Castillo. Se la dieron y le dijo, aquí hay que hacer algo, esto no puede salir de España, esto es importantísimo. Y mandaron a un delegado, no sé si le dijo con quién tenía que entrevistarse, y bueno, bajo todos los secretos, al final el bronce fue requisado sin decir a quién y traído a Madrid. Años después, cuando yo escribí un libro y busqué documentación, descubrí quién había sido, quién era quien lo tenía y quién era quien lo estaba queriendo vender al extranjero. De nombre Ariza, y era el secretario de la Comisión de Monumentos. La epigrafía de Itálica es riquísima. Hay piezas maravillosas y yo voy a cerrar luego con una excepcional, pero aquí tenemos, por ejemplo, a Cayo Valio Maximiano, es un general al que en Itálica le dedican una inscripción. Había habido una invasión en la Bética de Mauri, ¿cómo le llama? Del norte de África. Había habido una invasión de norteafricanos en la Bética. Y entonces los reprimen militarmente y le cuesta mucho. Y le ponen una caesis ostibus, paci pristina y restituit. Restituyó la paz pristina, la anterior y tal, a este Cayo Valio, y le dedican a este individuo se le dedican, por este hecho, inscripciones en más sitios de la Bética. O sea, es que debió de ser un general de esos que limpió de toda la invasión que por la fuerza hubo en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Bueno, no voy a entrar en otras inscripciones. Y saltándonos ya de Huntington a comienzos del siglo XIX, pues nos topamos con un ambiente, un panorama sevillano diferente. Aquí encontramos que se están haciendo casas en Sevilla, algunas familias conocidas, y emplean para la decoración de sus casas historicistas, en este caso es este historicismo neoárabe, pero también con materiales romanos, la casa que se hace la Condesa de Lebrija en la calle Cuna en Sevilla. A principios del siglo XX aparece en el olivar el mosaico de los amores de Zeus. Y coincide que han mandado allí a un arqueólogo de Madrid, Rodrigo Amador de los Ríos. Aquí empieza, por culpa de este mosaico, empieza la tensión entre Rodrigo Amador de los Ríos y la Condesa de Lebrija. La Condesa de Lebrija, cuando aparece el mosaico, paga a sus expensas poner unos guardas para que nadie toque en el olivar y nadie se lo lleve. Y luego paga la extracción. El Estado no tenía los medios y al final
llegan a un acuerdo de que se lo lleve al patio de su casa que se está haciendo, se lo lleve en préstamo. En préstamo, pero mira cómo está. Pues eso está ahí, estuvo ahí prestado, esto se regularizó, el préstamo se regularizó ya y se hizo más definitivo en los años 70. O sea que estuvo ahí, pues eso, 60 años, estuvo, y es el mosaico de los amores de Zeus. Pero no es solo este mosaico, se hizo habitaciones enteras con antigüedades, estilo pompeyano, estilo tal, mosaicos, esculturas, todo lo que estamos viendo, todos los pavimentos que estamos viendo procedían de Itálica. Todavía yo he conocido, cuando yo estuve en Itálica en el año 74, gente que había trabajado, un viejo que de jovencito había trabajado y había vendido cosas a la condesa de Lebrija. Y me decía, le vendí una estatua y me compré una mula. Dice, y en agradecimiento, en honor a ella, como se llamaba Regla Manjón, le puse a mi mula Regla. Este era el ambiente de comienzos de siglo, y esta es la casa, muy historicista, muy de tal, con pavimentos de opus sectile, con esculturas, a veces no se sabe la procedencia. Bueno, este tema merece la pena estudiarse quizá algún día, pero no creo que haya... Ella, cuando entró como académica en San Fernando, escribió sobre esto. Aquí la vemos, la arqueóloga retratada por Sorolla, con un vaso en la mano. La arqueóloga a la que se enfrentó irresponsablemente Rodrigo Amador de los Ríos, que no midió su fuerza. Va a excavar al anfiteatro de Itálica, pero él se opone a que la condesa de Lebrija se lleve a su casa una serie de descubrimientos, cosas y demás. Y entonces ella y otros hacen un informe para que lo destituyan. Y mandan fotos de cómo está excavando el anfiteatro. Este informe, que lo mandan a Madrid, está en el archivo de Alcalá de Henares. Esto lo he sacado yo del archivo de Alcalá. Y pone, descubrimientos efectuados por el señor excavador oficial. Le llaman el excavador oficial a Demetrio de los Ríos. Y piden que lo echen. Daños producidos en una de las puertas del anfiteatro, no sé qué, y lo mismo, por el excavador oficial, ¿no? Lo pone por ahí. Galería de entrada al anfiteatro de 40 metros, depositada por el señor excavador oficial para establecer los rieles, no sé cuántos. O sea, todo es un documento denuncia para que lo echen. Y claro que lo echan, faltaría más. Y a ella la hacen académica de la historia. Apoyado por otra familia que también se llevó algunas cosas, no tanto como ella, que es la familia entonces de don Eduardo Ibarra. Esto está también en Sevilla, en un patio. El dibujo lo había hecho Rodrigo Amador de los Ríos porque estaba recién descubierto y colocado. En estos años se estaban interesando porque Itálica fuese algo más que un lugar de expolio y demás. Y dentro de la contradicción se invierte en Itálica algo para descubrir la ciudad y demás. Y se construye esta casa o este museo que inauguraría, me parece que Alfonso XII. Esto luego se vino abajo porque los terrenos son muy movedizos y allí todo lo que se construía, incluso en época romana, se destruye. Este momento de excavaciones es el momento en el cual la Academia de San Fernando propone que Itálica se declare monumento nacional. Y uno de los primeros monumentos nacionales de España, creo que los primeros son Sagunto, Numancia, Itálica y no sé si también Medinazara, pero vamos, así empezó la serie de monumentos nacionales en España. Y el expediente de declaración de Itálica, que lo promovió la Academia de San Fernando, está allí, se conserva. Y es cuando construyen este museíto que yo tuve que demoler cuando estuve allí. Estaba ya totalmente agrietado y se venía abajo, estaba peligrosísimo. Y se sacan mosaicos que van a ser para un museo del Estado. Son estos, se sacan estos mosaicos en ese momento y se pone en manos Itálica, no del excavador oficial al que tuvieron que echar
sino uno más asequible. ¿Y quién ponen? Al conde de Aguiar, que también era pintor, artista y tal. Y el conde de Aguiar está excavando en Itálica hasta el año 1929, me parece que es aproximadamente, la exposición de Sevilla, y cuando llega allí una persona que podríamos llamar un profesional. Estos son mosaicos encontrados en esos años y que han sufrido bastante. Estos mosaicos se dejaron en Itálica, se dejaron para que fuesen visitados. Ahí vemos uno que tiene una cabeza en el centro, la cabeza de Telus, que esto lo publiqué yo, tiene una serpiente al cuello, es la tierra que se regenera y muere y tal como la serpiente, pero que ahora está así. Ahora está así. En los años 80, yo no estaba ya en Itálica, yo había ido, estaba yo entonces en la cátedra de Cádiz, me dijeron que habían entrado con un coche y se lo habían robado una noche y tal. Y efectivamente fui a ver el sitio y se notaban las rodadas como de un Land Rover o un coche, un todoterreno grande que entró en Itálica y lo arrancaron a pedazos. Y no sé si estará en alguna colección, si alguien lo tendrá o qué. Esto también es el peligro de dejar a la intemperie las ruinas, de dejarlas al descubierto. ¿Debate que hay en Pompeya? Debate que hay en Itálica también. Mira, un año que no esté atendida la limpieza de los mosaicos ocurría esto. Por ese motivo los cubrían de arena y enseñaban, aquí hay un angulito descubierto de cada mosaico y durante el invierno estaban cubiertos de arena. Esto, bueno, mira lo que dice Chateaubriand, me parece que sería mucho mejor dejar los objetos en el sitio que se los encuentra y del mismo modo que estén y volver a componer los techos, cielos rasos, pisos, ventanas, para impedir la destrucción de las paredes y ventanas. Está hablando de Pompeya, volver a reconstruir la antigua cerca de la ciudad, etcétera, etcétera. Una ciudad romana conservada entera como si sus habitantes acabasen de salir de ella un cuarto de hora antes. Esto era uno de los planteamientos, dejarlo in situ. Pues lo hicieron y de lo que dejaron en Itálica queda muy poco. Esto es un mosaico de los que dejaron. Estamos en un debate que afecta a cualquier ciudad romana que se excave y se deje a la intemperie para que el público, los turistas vayan a verla. Lo saco el tema así porque este es uno de los temas hoy candentes en Pompeya. Hay quien plantea volver a enterrar Pompeya y dejárselo un poquito para ver. En 1929 viene Juan de Mata Carriazo, como catedrático en la Universidad de Sevilla. Él procedía del Centro de Estudios Históricos y se le encomienda Itálica. Y él excava en Itálica piezas como esta, bueno, y algunas cosas más, la casa que llamaron de la Exedra y algunas más. Pero mira, este mosaico que seguramente salió intacto e impecable, hoy una fotografía de este mosaico da pena. Estos pájaros, bueno, algunos están un poquito mejor conservados después de muchas restauraciones, pero es la Itálica, voy a pasar rápidamente, la Itálica de los mosaicos, la Itálica que hoy también se va a ver. Se hacen recorridos por los distintos mosaicos. Este es el mosaico del rapto de Hilas, no voy a entrar en el detalle, que estaba ahí y se lo llevaron al museo. Y el sitio que ocupaba en la casa. Bueno, voy a ir más rápido. En Itálica se han hecho excavaciones y en el tiempo en que cada uno de los que hemos pasado por allí nos ha tocado, pues lo mismo que a mí me avisaron un día que había salido una cabeza con una torre encima, un retrato con una torre, pues a Carriazo un día le avisan que se han encontrado, le llamaron y le dijeron que había aparecido una muñeca. Bueno, era esto. En una propiedad de dos hermanos, y debajo del muro de los dos, salió, y estas son las fotografías que se conservan en el archivo de Alcalá de Henares, en el expediente de el hallazgo de la que luego hemos llamado la Venus de Itálica. Es un ejemplo de cómo allí y seguirán saliendo cosas así. Estaba muy superficial y de hecho uno de los propietarios decía, si yo de niño partía piñones en la piedra blanca, y la piedra blanca era
el pecho de la Venus y allí partían piñones. Y él no sabía que debajo de esa piedra blanca aquello era más grande. Bueno, estos son ya mosaicos encontrados en los años 70, en el tiempo que estuve yo, pero sobre todo, ya en esa zona de mosaicos, llama la atención en lo superficial que está este mosaico. En un olivar, en un sitio donde también se mete el arado, en un campo en el que se mete el arado. A veces el arado ha roto estas cosas porque está muy en superficie. Y encontramos en el año 72, encontramos este mosaico con el tema de Neptuno. Las piedras que se ven allí apiladas en un rincón allí fuera eran ladrillos y trozos de mármol y tal que cubrían el mosaico. Nosotros veíamos que el mosaico alguien lo había cubierto para protegerlo, pero ¿quién y por qué? En el siglo XIX, un viajero inglés hizo un dibujo de este mosaico que está ahora en la Victoria and Albert. Hizo un dibujo de este mosaico y se ve que luego se lo enseñaron tal, lo volvieron a tapar y no se lo llevaron. Y nadie tiene noticia en Sevilla de este mosaico. Este es el mosaico, es un tema de Neptuno. Hay uno muy parecido, un Neptuno muy parecido a este en el Museo Bardo en Cartago, y todo el tiasos marino alrededor. Y un canal que hace como cenefa, que son escenas grotescas, escenas burlonas, así, de la lucha de los pigmeos con las grullas, cuando los pigmeos van al terreno de las grullas a romper los nidos y tal, para evitar que le vengan todos los años a destrozar las cosechas. Entonces son temas nilóticos. Al lado de ese mosaico había, pero no quedaba más que esto, la suspensura de un pavimento de calefacción de unas salas. Esto, sin duda, son unas termas de tamaño pequeño de una vivienda de estas de Itálica. Tuve la idea, y lo hablé con había sido mi profesor, Carriazo, de unir la zona que había excavado él y el conde de Aguiar con unas termas que se habían excavado también en el siglo XIX. Las termas estaban en medio del olivar, pues vamos a hacer esta calle. Y hicimos una excavación para unirlas y allí encontramos una casa que nos llamó la atención y la excavamos y se limpió. Salieron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mosaicos en esta casa. De esos mosaicos, este es el momento en el que está apareciendo y lo estamos extrayendo. Este mosaico, una vez extraído, se ve lo que es el asentamiento del mosaico, porque ahora estudiamos todos los niveles debajo y lo que salió. En el de Neptuno, por ejemplo, salió una moneda de Adriano debajo. Y el mosaico es esto. Es un mosaico con los 7 planetas. El tema de los 7 planetas, bueno, que da mucho juego, con Venus, con corona de oro en el centro. Y alrededor está Helios, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno. Son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Son los 7 planetas. Aquí tenemos Helios, allí Marte, aquí Mercurio y allí Venus. Bueno, por poner un ejemplo. Mosaicos como estos hay otros en otros sitios y este es el Bardo, en el Museo Bardo. La diferencia es que aquí tienen a Saturno. Bueno, es que en el norte de África tiene un culto muy especial Saturno, tienen a Saturno en el centro. Bueno, los temas de los mosaicos, sobre esto se hizo una tesis. El anfiteatro y el teatro, los edificios de espectáculos. En ambos intervine yo, por eso ahora me empieza a dar, ya me estoy acercando a una época en la que estoy yo presente y me da rubor. El teatro era esto. En estas casas, bueno, estas casas están empezando a ser demolidas, se iban adquiriendo. Yo me acuerdo que negociábamos con los propietarios, a veces se les daba una casa, otras veces se les daba una subvención, tal. La más barata de todas era una habitacioncita que la cambiamos por una lavadora. Pero al final se quitaron todas las casas de encima del teatro, estos momentos de demolición de alguna de esas, para empezar a hacer esto. Esto se hizo en el año 71, 72.
estaba yo entonces estudiando en Alemania y venía, iba y tal, pero al final el resultado es que se fueron demoliendo las casas y el teatro de Itálica nos mostró cómo se cayó la escena, qué decoración tenía, qué reformas tuvo, quiénes patrocinaron algunas de las obras que se hicieron en época romana. Por ejemplo, esta inscripción que está delante del proscenio la hicieron dos pontífices primicreati Augusto, o sea, dos pontífices de los primeros que se crean para el culto de Augusto, emperador muerto. O sea, que nos daba una fecha. Y pone orquestra, proscenium, itinera, aras et signa. O sea, la orquesta, los accesos, las aras que vamos a ver ahora, estas aras, de gusto neoático, de estilo neoático. Son tres maravillosas aras que decoraban el Teatro de Itálica. Aquí vemos una de ellas cuando está apareciendo encima de la inscripción. Esta me acuerdo perfectamente que la excavamos conjuntamente con un... Entonces éramos compañeros de... Él estaba haciendo su tesis y tal, Henner von Hesberg, que luego ha sido el director del Instituto Arqueológico Alemán en Roma y un personajazo en la arqueología alemana. Pues hicimos juntos la excavación de esta ara, me acuerdo. Esta también, Marcus Coqueius Julianus, es una ara un poco más tardía de una familia que está en el padre, la madre y el hijo, y una inscripción. Y ahora el teatro se ve, bueno, no así, más hecho todavía, porque la tentación muchas veces, cuando se excava un teatro, es, bueno, pues ya que tenemos aquí un teatro, vamos a rehacerlo y aquí hacemos espectáculos, que es lo que hicieron con Sagunto y fue un disparate. Aquí lo rehicieron también, y luego un teatro excavado después que este ha sido el Teatro de Cartagena, en cuyo comité asesor estuve yo, y menos mal, ese se ha considerado que se deje como ruina, y visitable como ruina nada más, y no hay que llevar allá folclóricas a cantar, ni hacer teatro, tal. Bueno, el anfiteatro ocupa una ladera, una vaguada. Hay dos vaguadas de desagüe de Itálica que se ven ahí dibujadas en rojo. Y en una de las vaguadas está el anfiteatro. ¿Por qué en una vaguada? Porque en los laterales de la vaguada se apoya y se ahorra, el arquitecto se ahorra mucho metiéndola, encajonándola ahí. Pero claro, si se mete en una vaguada, el agua hay que meterla por debajo. Y esa galería inmensa se quedó atorada. Y cuando Rodrigo Amador de los Ríos excavaba en los principios del 20, lo que excavaba un año, al año siguiente se llenaba de barro otra vez. O sea, era inútil excavar. ¿Nosotros qué hicimos? Pues porque él metió unos tubos y tal, eso no funcionó. Nosotros, en vez de echar la tierra abajo, la subimos arriba y se hizo una presa, se ve ahí, y se ha retenido el agua arriba. Y al final se ha convertido esa presa en un lugar que vienen las aves migratorias y tal, le han puesto un observatorio y la gente va a Itálica a ver pájaros, no a ver el anfiteatro. Pero bueno, por lo menos el anfiteatro ya no se llena de agua. Aquí la vemos, esto en primer término, es esa presita que se queda como muy bonito. Ahora ya está vacío, y al estar vacío, esto es como antes de excavarse en el siglo XIX, porque esto estaba siempre así, lleno de agua. Yo lo veía así, lleno de agua. A mí me contaban los guardas de Itálica que una vez que se representó Antígona, que la verdad, quien representara a Antígona en un anfiteatro no sabe lo que es un anfiteatro, pero bueno, representaron a Antígona aquí en el anfiteatro de Itálica y tuvieron que poner, era en verano, tuvieron que poner a 4 guardas con una bolsita, cada uno una bolsita llena de chinitas, y cada vez que una rana se ponía a croar, tiraban una piedrecita al charco, porque si no, no se oían a los actores. Limpio lo que es la fosa bestiaria, aquí sí, desde el punto de vista documental, es muy interesante que se ve muy bien cómo es el suelo. Es un suelo de ladrillo donde se ven el sitio donde estaban emplazadas las jaulas de hierro de los animales, las cárceles. Eran de hierro y además quedaban trazas y demás. Pero lo más interesante es que en esta excavación salieron los vestigios de qué animales se usaron. Aquí hablamos de leones y de tal, que debía ser carísimo traer un león. Las venaciones que se hacían, aquí aparecen astas de ciervos, colmillos de jabalí y cuernos de toro.
o huesos de toro. O sea, los 3 animales documentados aquí en esta fosa bestiaria son esos. Y bueno, pues lo que da el país, ¿no? Me interesó mucho en este tiempo conocer las trazas. Yo ahora me identifico con los ingenieros de Pompeya, a quien Carlos III le decía: no excavéis tantas calles, meteros en las casas, que es donde salen cosas. Y le escribía cartas así. Pues yo, ahora que lo veo, digo, pues yo no le hubiera hecho caso a Carlos III, porque lo que queríamos era saber cómo era la planta de la ciudad, cómo eran las calles. Y muy esporádicamente nos metimos... Mira, esto es una carta de Carlos III, dice: pero siento que esas excavaciones no hubiesen producido nada, y en cuanto a su escasez de tiempo a esta parte, ten paciencia si con mi acostumbrada ingenuidad te digo mi parecer, y es que procede del empeño tomado en querer descubrir las calles y sacar la planta, y no en buscar los edificios, como se hacía en mi tiempo, con lo cual también se conseguía sacar la planta, aunque más lentamente, y así mi parecer es que se deban proseguir, y yo me alegraría poder dirigirlas y vivir tanto tiempo como sería necesario para acabarlo todo como se debe. Es decir, bueno, Carlos III no quería calles, quería cosas, pero nosotros hicimos esto, limpiar calles y contribuir así al trazado, a conocer el trazado de la ciudad. Por cierto, árboles, esos árboles en medio de la calle yo no los hubiera puesto nunca. Otro de los debates de la conservación de esta y de otras ciudades, que lo vamos a ver, aquí vemos el emplazamiento de una fuente. Esto es para esto, ¿no? Una fuente, pero no queda nada. Las calles se les había quitado el pavimento de las aceras, que era de los particulares. Esto es en una zona donde había más acumulación de tierra, que la llamaban la Cañada Honda. La calle sale en muy buen estado de conservación. Y debajo de estas calles, por eso está eso así abombado, va la galería por la que se puede incluso andar. Es de un tamaño que cabe, en algunas de ellas cabe una persona andando cómodamente. Voy a pasar con más rapidez. Si nosotros siguiésemos esta calle, que es en la ciudad que llaman Nueva, la ampliación de la ciudad de Adriano, topamos con la ciudad antigua que está debajo del pueblo de Santiponce, o sea, nos meteríamos en el foro antiguo de la ciudad. Y allí lo que hay es esto. Camino en esta llanura, lo que hay es esto. Lo que queda es la traza de lo que fue un gran edificio. Este es el Traianeum, excavado por la profesora Pilar León, que se han llevado hasta los cimientos. Y era un edificio de mármol. Bueno, espero que no haya sido Ivo de la Cortina haciendo cal para pagar sus excavaciones, pero un edificio de mármol que era de los más espectaculares que hubo en la Hispania romana. Mide cerca de 100 metros, el cuadro ese, donde estaba el Porticus, el edificio este. Una cosa parecida a este es el de Pérgamo, un edificio como el Traianeum de Pérgamo. Árboles, estos son árboles en Pompeya, que yo también no los hubiera puesto en el foro triangular. Estos son árboles en una ciudad, en Túnez. Pero mirad, los árboles están vivos. Yo he plantado árboles en Itálica con el que entonces era catedrático de jardinería y cosas de esas en la Escuela de Arquitectura, que era Juan Aizpuru. Y hicimos un parque detrás de Itálica con plantas explicando lo que era cada planta, ¿no? El ciprés, el mirto, el no sé qué, pero no plantando los árboles en medio de la ciudad y en medio de la calle, y él me decía una cosa que nunca se me olvida, decía, es que el árbol está vivo, el árbol está vivo y eso sigue, y míralo, mira lo que pasa con un árbol en una ruina. Se hizo una cosa fuera y en estos años yo trabajé y colaboré y tenía entonces mucha amistad, porque además dábamos clases juntos y venía él a mis clases y todo eso para cosas de arquitectura, Rafael Manzano, y es el que hizo esta casa que no se ha caído. Estuve hace poco allí, hacía mucho tiempo que no volvía, estuve hace poco allí y no se ha caído. Está construida sobre unos pilares, unos pilares que están asentados en arena, y rodeados de arena, o sea que todo el movimiento de los buedos que hay ahí no le afectan al edificio, está impecable.
Esto es cuando estábamos empezando a hacer los jardines, que hoy yo voy y lo veo tan frondoso que digo, caramba, pues debo ser muy viejo porque los árboles se han puesto enormes. Dejábamos algunas cosas para que se viesen. Por ejemplo, este brazo que mide casi 2 metros o más de 2 metros, no sé, una barbaridad, de una estatua monumental al lado de donde excavó la profesora Pilar León. Y voy a ya terminar un poco, estoy terminando. Hablé de la epigrafía, empecé con Trajano, pues vamos a seguir. Aquí tenemos una inscripción que salió hace unos años, yo ya no estaba allí, con el nombre del bisabuelo o el abuelo o algo así de Marco Ulpio Trajano. Se llamaba Marcus Traius, ese es el nombre. Traius como de Octavius Octavianus, Traius Traianus. Aquí tenemos en itálica a uno de sus antepasados. Este mosaico se ha escrito sobre él muchísimo, es importantísimo y bueno, es una joya de la epigrafía italicense. ¿Qué se hace ahora en itálica? ¿Qué se hace ahora en la ciudad? Conocerla de otra manera, hacer prospecciones geofísicas y leer en el subsuelo los edificios que todavía no están excavados. Y aquí hay muchas incógnitas y muchas cosas. Lo que vemos en blanco es lo excavado. Lo que vemos en negro es lo que ha leído el georradar. Y ahí se ve que hay una muralla que luego se amplió, pero había una muralla. O en un momento más tardío se comprime o con anterioridad estaba ahí la muralla. Luego al lado de las termas hay una gran, llaman palestra, ese cuadrado grande que hay ahí. Todo esto es... y ahora se va a hacer un proyecto más afinado, ¿no? Porque se había hecho a no sé qué distancia, ahora tienen ya unos georradares multicanales que van con muchísima precisión y tal, y van a ver mejor todo esto. Estos son cosas publicadas hace unos años de las tecnologías con las que ahora se está intentando estudiar una ciudad de la que no es que se espere sacar grandes cosas, porque... bueno, epigrafía y algunas cosas interesantes estarán en la parte más antigua, no aquí, pero bueno, esta es la zona estudiada y lo que se va a hacer. Yo, como síntesis, y esta sí ya es la última y con esto termino y con esto creo que he cumplido el tiempo previsto, yo he sintetizado mi paso por Itálica en este dibujo que me hizo mi hija, pero bueno, lo hicimos juntos. Porque es un dibujo que cuando me preguntan ¿y esto de cuándo es? Digo, esto es todo, porque hemos puesto con la fotografía aérea de lo que quedaba, fotos aéreas antiguas, hemos puesto los olivos en su sitio. Esto es lo que quedó o lo que se puede documentar a ciencia cierta que hubo de los olivos de los monjes. La ciudad en rojo es el Santiponce del siglo XVIII, principios del XIX, cuando suben la ciudad arriba a la colina, el primer poblado, un poquito ya expandido, principios del XIX. La muralla la hemos colocado y debajo de los olivos, como si se transparentasen todo lo que hemos ido conociendo, bien por excavaciones, bien por georradar. Con lo cual, este mapa sintetiza, este dibujo sintetiza una Itálica que no es así, o que fue así, pero que no es de ninguna época. Pero es para resumir un poco lo que hemos ido aprendiendo de la ciudad y que antes ni veíamos, ni sabíamos, ni conocíamos. Y nada más. Podría contar tantísimas cosas de Itálica que me podría estar horas, porque a mí es una ciudad a la que le dediqué unos años de mi vida y me apasiona. Gracias.